Hello my students, espero que se encuentren muy bien. En el día de hoy los invito a aprender cómo formular preguntas con going to. Recuerden, para hablar del futuro, de un futuro cercano, es decir, de un futuro próximo. Entonces los invito a prestar atención. Ok, chicos, recuerden que usamos going to para hablar de planes, decisiones o intenciones de realizar algo, de realizar alguna actividad que ya hemos planeado, obviamente con anterioridad. Entonces, ese es el uso de going to. La clase de hoy, pues ustedes van a aprender a formular preguntas con going to. Recuerden que las preguntas se hacen para pedir información acerca de algo. Antes de entrar en materia con las preguntas, vamos a hacer un recorderis de las oraciones afirmativas y negativas con going to. Fíjense que en las oraciones afirmativas debemos seguir la estructura sujeto, verbo to be, going to, más un verbo en infinitivo, más un complemento, como se pueden evidenciar en los ejemplos. You are going to read. He is going to read. I am going to read a book. Entonces, fíjense la estructura de las oraciones afirmativas. Para las oraciones negativas debemos seguir esta estructura. Sujeto más verbo to be, luego del verbo to be la negación que se hace con not, luego going to, luego verbo en infinitivo y un complemento. Fíjense en los ejemplos. They aren't going to visit their aunt. Alicia isn't going to dance tonight. I am not going to sleep yet. Entonces miren que yo aquí usé la forma contraída. Usted lo puede hacer con la forma completa. Ahora sí veamos cómo se formulan las preguntas. Para las preguntas u oraciones interrogativas con going to, simplemente vamos a intercambiar el verbo to be con el sujeto. Veamos, miren. Is Pedro going to check his email? ¿Va Pedro a checar o a revisar su email? Miren el otro ejemplo. Are your classmates going to come to class? ¿Van a venir tus compañeros a clases? Entonces miren la estructura arriba. Am, is o are. Eso es lo que vamos a colocar al inicio de la pregunta. Luego ya sí el sujeto. Veamos este otro ejemplo de preguntas. Am I going to wash all those dishes? Yo voy a lavar todos esos platos. Entonces miren la estructura. Primero el verbo to be, luego sujeto, luego going to, el verbo en infinitivo y un complemento. Bien, para responder estas preguntas recuerden que se debe hacer con short answer, respuestas cortas utilizando el verbo auxiliar be. Por ejemplo, am I going to wash all those dishes? Yo voy a lavar todos esos platos. Yes, I am. No, I am not. Entonces fíjense que se responden con yes o no. ¿Por qué? Porque son yes no question, ya que empiezan con un auxiliar, en este caso el verbo to be. Veamos otros ejemplos. Are your classmates going to come to class? Yes, they are. No, they aren't. Is Pedro going to check his email? ¿Va Pedro a revisar su email? Yes, he is. No, he is not. Entonces miren la forma de responder estas preguntas con yes o no. Esto va a depender obviamente de lo que tú estés usando en la pregunta, si estás usando are, is o an. Veamos estos otros ejemplos para terminar. Are they going to go their graduation party? ¿Van a ir ellos a su fiesta de graduación? Yes, they are. Is Juan going to buy a new car? ¿Va Juan a comprar un nuevo carro? No, he is not. Entonces fíjense lo fácil que es
formular estas preguntas, es intercambiar pues el verbo to be con el sujeto. Aquí nuevamente les recuerdo la estructura. Primero, verbo to be, ya sea am, is o are. Luego el sujeto, luego going to, luego el verbo en su forma infinitiva y finalmente un complemento. No olvidemos el signo de interrogación.